Bueno, buen día, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Es un placer para mí, en nombre de Debet Iberoamérica, recibirles hoy en esta clase abierta que vamos a tener de 45 minutos con 15 minutos al final para que puedan realizar preguntas. Las preguntas las van a poder hacer en el icono de preguntas y respuestas que tienen en su Zoom o también me las pueden enviar por chat. No hay ningún problema. Hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Natalia Vargas eh, desde México, desde México, este, nuestra psicóloga con doctorado en investigación, quien nos acompaña para muchos de nuestros entrenamientos, validada y aprobada por Behavioral Tech también, entre otras de sus grandes logros. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Tony. Gracias a todos. Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase abierta. Voy a compartir mi pantalla. Recuerden que pueden estar haciendo las preguntas en el chat. Sin embargo, voy a resolverlas hasta el final de la plática. Y pues bueno, vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante también respecto a DBT. Tenemos un enfoque que se ha vuelto muy popular a lo largo de los años. Se ha vuelto popular justo porque es un enfoque efectivo. Denme un momento. Ahí está. Listo. Bien, porque es un enfoque muy efectivo para el tratamiento de los problemas asociados a desregulación emocional severa, porque también con el paso de los años se ha hecho muchísima investigación respecto a este enfoque, a este tratamiento, y pues bueno, también con el paso de los años, con la popularidad de los modelos, tiene también retos respecto a la implementación y respecto a lo que se difunde sobre la terapia. Entonces, esta pequeña plática tiene la intención de introducir hacia los principios de DBT, hablar un poco sobre las diferencias que encontramos entre modelos protocolizados y entre la parte de lo que es una terapia basada en principios. Y pues bueno, algunas recomendaciones también sobre cómo ir mejorando la adherencia si es que ustedes son personas que ya están formados en DBT y también ejercen los principios de la terapia, o bien si ustedes están interesados en conocer más de DBT, también que ustedes puedan ir teniendo más información de cómo ir haciendo una formación que les ayude a ser adherentes a los principios de este modelo. Y bueno, Tony ya me presentaba. Yo creo que también es bastante importante saber de dónde viene la información. Tony les decía, yo soy psicóloga, tengo un doctorado en investigación psicológica, también tengo una maestría en terapias cognitivo-conductuales y tengo ahí bastantes entrenamientos en terapias contextuales. Y pues actualmente yo me dedico hacia la parte de la consultoría, también hacia la parte del entrenamiento a diversos terapeutas e instituciones, tanto públicas como privadas, y cuento con un centro también donde es un centro de formación y de atención, donde uno de los principales modelos que nosotros llevamos a cabo, pues es la terapia dialéctica conductual. Y pues bueno, en esta parte es importante también delimitar, ya teniendo en cuenta de dónde viene la información, pues que también esta es una plática introductoria, que lo que nosotros queremos en este punto es que ustedes fortalezcan los conocimientos y que también, que ustedes puedan tener acceso a un poquito más de información. Entonces, pues bueno, vamos hacia nuestro primer punto de esta plática. ¿Por qué es importante la adherencia hacia un modelo terapéutico? Todas las terapias, cuando se vuelven más o menos populares, tienen este proceso de divulgación, ¿no? Y tenemos un proceso de redes también muy interesante en esta época. El proceso donde se empieza a hacer investigación, donde se sabe que un tratamiento empieza a funcionar y con la popularidad también de este tratamiento, la divulgación
en este caso, tanto en redes, en estudios científicos, en formaciones. Vamos a ver que de repente también encontramos una gran oferta educativa. Vamos a ver que también conforme va pasando esto, pues la información no siempre se traslapa o no siempre se comunica en los contextos más adecuados, ni de forma completa o de forma precisa, ¿no? De ahí que es importante también ir viendo que la adherencia al tratamiento a los modelos, específicamente ahora que voy a hablarles de DBT, pues tiene varios puntos importantes. Uno es la eficacia clínica. Sabemos que la terapia es efectiva porque ha habido una serie de procesos, ¿no?, rigurosos de medición a lo largo de muchos tiempos, a lo largo de comités también científicos, de replicar de una forma más o menos parecida estos estudios, ¿no? Y se ha visto que DBT es un tratamiento realmente efectivo, sobre todo para trabajar sobre trastorno límite de personalidad. De ahí también otros estudios nos hablan para que es efectivo para ir trabajando sobre trastornos, bueno, sobre depresión, ansiedad, temas comórbidos de alimentación, problemas también asociados de trauma, problemas asociados a conducta de sustancias, a consumo de sustancias, es decir, no solamente se limita hacia el trastorno límite de personalidad, sino también ha mostrado eficacia para estas otras condiciones presentes, ¿no? Sin embargo, la eficacia del tratamiento está directamente relacionada con la aplicación rigurosa de los principios que tiene la terapia dialéctica conductual. Es algo común que conforme se van popularizando los tratamientos, vamos viendo, por ejemplo, tesis de licenciatura, donde estamos midiendo DBT, ¿no? Incluso no solamente tesis de licenciatura, muchas veces artículos de investigación. Hay un estudio muy bueno que les citaré hacia el final de esta presentación, donde lo que estamos viendo realmente es que las personas comienzan a hablar sobre estar aplicando una terapia que pareciera o que tiene algunos elementos de lo que es la DBT, sin embargo no cuenta con todos los componentes de la misma terapia. Y es importante tener en cuenta que lo que está probado, que lo que sabemos que funciona, sobre todo con problemas tan graves como pueden ser estas problemáticas asociadas en comorbilidad, pues es el modelo completo o es el modelo con sus desarrollo de sus procedimientos y sus estándares. También, pues algo que es importante es que cuando los terapeutas nos desviamos de los principios, ¿no?, la efectividad del tratamiento puede verse bastante comprometida, ¿no? Entonces, en esa parte es importante esto porque también tenemos una responsabilidad ética. Muchas veces, también al ser popular el modelo de DBT, se acercan las personas pidiendo específicamente este tratamiento o son referidas por sus médicos psiquiátricas u otros médicos psiquiátricos, médicos psiquiatras, perdón, u otros profesionales de la salud mental específicamente a este modelo. Y cuando nosotros ofrecemos algo que pareciera, pero no es lo mismo, también estamos comprometiendo o estamos teniendo una responsabilidad en esto. Por otra parte, tenemos la importancia con la confianza del consultante. Las personas que se integran a un tratamiento de DBT o como se ha ido desarrollando con los manuales, con la integridad, pues también confían en que su terapeuta va a seguir, ¿no?, de forma consistente y de forma estructurada ese enfoque para abordar sus problemas. Confían muchas veces que es un modelo que tiene atrás mucha investigación, que tiene atrás también todos los testimonios de personas que les han sido útil este modelo y que entonces la adherencia fiel a los principios también de esta terapia y que nosotros como profesionales lo podamos ir replicando con esta adherencia, pues va a ir contribuyendo a establecer y a mantener esa confianza tanto en el modelo como en sus consultantes, en ustedes mismos, y también ayudar a mejorar la alianza terapéutica y los resultados que podemos tener. No es lo mismo llegar y decir, por ejemplo, piénsalo en la parte del COVID, cuando empezó a salir toda esta problemática, toda la incertidumbre que teníamos, que si nos encerraban, que si sí, que si, si algún medicamento era útil, que si no, que si la hidroxicloroquina y un montón de cosas empezaron a salir. Y toda la incertidumbre que podía promover justo, por ejemplo, en este contexto de pandemia, todo ese uso de medicamentos o toda esa información
que no era coherente, no estaba alineada a ciertos procesos, ¿no? De igual manera, toda esa angustia o esa desestructura que nos podía llegar a mantener cuando un tratamiento no está estructurado, ¿no? O cuando se llevan pautas con respecto a creencias y no necesariamente a las recomendaciones que vienen por la parte de la investigación o de los expertos o de un modelo que ya está establecido. Con el COVID tuvimos que ir desarrollando pues una forma de trabajar, ¿no? Tanto desde la parte en la telemedicina, ¿no? Desde la parte en la implementación de fármacos, de vacunas, y todo eso fue un proceso muy, muy largo, ¿no? Con bastantes retos, que al final del día se establecieron protocolos protocolos, intervenciones y lineamientos respecto a la intervención más o menos parecidos para la mayoría de la población. Es decir, hubo un gran proceso, pero en este punto el no tener esas bases también o ser esto tan nuevo fue generando mucha confusión, fue generando también desconfianza en algunas personas, o incluso oíamos, ¿no? El gobierno nos quiere desinformar, las vacunas y demás. Entonces, poder tener un enfoque terapéutico también donde nuestro consultante, nuestro paciente confía en él, también ayuda a una mejor adherencia terapéutica. A los principios ayuda a una mejor adherencia también a los procedimientos y nos ayuda también a promover mejores resultados. ¿Qué tenemos también por otra parte? La coherencia en la práctica clínica. La adherencia de estos principios de la DBT, vamos a ver que va a promover la coherencia de la práctica clínica. ¿Qué significa esto? Significa que los terapeutas pueden aplicar de manera consistente técnicas y estrategias que se alineen justo con los objetivos terapéuticos de la DBT. Y a la vez, esto va a facilitar el progreso de nuestros consultantes. Va a tener también esta parte con los terapeutas que tenemos un mapa, ¿no? Con una serie de decisiones basadas en principios que nos van a ayudar a justo poder intervenir o poder usar diferentes estrategias que tengan de base las terapias de conducta, que tengan de base los principios de aceptación, los principios Zen también, y que éstas sean congruentes entre sí. ¿Qué otra cosa nos ayuda también el poder tener la adherencia al tratamiento? Pues bueno, la prevención de daños. Cuando los terapeutas, sabemos que cuando los terapeutas nos adherimos a los principios de las terapias que son basadas en evidencias, como es la DBT, estamos menos inclinados a adoptar enfoques terapéuticos que puedan ser perjudiciales para los pacientes. Incluso en esta parte nos da una línea muy, muy clara de qué ir siguiendo hacia nuestra toma de decisiones, cómo podemos tener un equilibrio y sobre todo va a ir reduciendo ese riesgo de malas prácticas, ¿no? O prácticas potencialmente dañinas, lo que llamamos iatrogenia. Esto es algo, desgraciadamente, que puede ser común en las prácticas terapéuticas cuando nosotros tenemos a veces intervenciones que no son basadas en evidencias o intervenciones que queremos hacer de forma holística. Queremos integrar, por una parte, estrategias de la Gestalt, por otra parte, queremos hacer procedimientos psicodinámicos, quiero interpretar sueños, por otra parte, quiero hacer reestructuración cognitiva, porque esto como que suena bien, como que puede ser, no solo como que teóricamente no se enganchan. No, sabemos que no es así, que habitualmente cuando nosotros hacemos ese tipo de intervenciones generamos más daños que beneficios a a nuestros consultantes y que algo que vamos a cuidar mucho en esta parte es esa relación terapéutica y también esa confianza que depositan nuestros consultantes en nosotros. Al final del día, algo que lamentablemente también es algo común con los consultantes con desregulación emocional severa, es que ellos llegan a los tratamientos sobre todo después de haber tenido muchas otras intervenciones. Es bastante común que escuchemos experiencias o testimonios de los consultantes que han sido diagnosticados con múltiples diagnósticos, depresión, TDA, ansiedad, ¿no? Como que nadie le pudo dar un diagnóstico certero. Es muy constante, lamentablemente, también escuchar a consultantes que muchas veces no han sabido ni siquiera el tipo de terapia que les tocaba, ¿no? Consultantes que llevan 10, 15 años rotando con diferentes terapeutas o con psiquiatras y que además conforme va pasando el tiempo los problemas se han ido incrementando.
Y claro, ¿no? Al no tener como muchas veces una consistencia, al no tener estos principios, ¿no? O a veces al por el otro lado, ¿no? Quedarnos muy rígidos en que solamente las intervenciones son protocolos y son manuales y deben de adherirse tal cual, ¿no? Al pie de la letra, como si fueran una receta de cocina, también nos hace caer en este tipo de prácticas. Y que al final del día, cuando las personas llegan, ¿no? Después de tantos intentos, después de perseverar tanto, es muy común que haya mucho más retos en el tratamiento. Es muy común que las personas se encuentren desesperanzadas también al estar intentando de forma constante y no tener una solución a sus problemas. De ahí que se vuelve bien, bien importante estos principios de adherencia. Por una parte, estamos vendiendo, por decirlo así, un modelo basado en la investigación, basado en la evidencia, que tiene mucho desarrollo atrás, ¿no? Muchas personas eh, que se han esforzado muchísimo para que esto funcione, ¿no? Por otra parte, es un tratamiento que si ustedes ya lo conocen o si lo quieren conocer, es un tratamiento muy robusto. Da muchas habilidades, da muchos recursos para el terapeuta, para el consultante, para el equipo, y que también es importante que seamos fiel a esta parte, ¿no? Sobre todo tenemos un principio ético que cuidar también con nuestros consultantes y que si nosotros estamos diciendo hago una terapia de tal tipo, cuidemos que sea o que se adhiera justo a los principios de esta terapia. Ahora, es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un protocolo y entre un tratamiento basado en principios? Porque esto es algo que también es común escuchar, que DBT es un tratamiento protocolizado o que lo cual no es así, o es común escuchar, voy a aplicar tal protocolo para mis pacientes. Si bien los protocolos es una forma en la que hacemos investigación en la parte clínica, los protocolos van a tener diferentes alcances, al igual que los tratamientos basados en principios, diferente naturaleza también en su atención y diferentes formas de intervenir. Habitualmente, ambos, tanto los protocolos de atención psicológica como los tratamientos psicoterapéuticos, son enfoques estructurados, ambos que utilizamos en la práctica clínica para abordar diferentes problemáticas emocionales. Ahora, decíamos, es importante tener en claro también que si bien muchas veces hablamos de protocolos, incluso en DBT llegamos a usar también, sobre todo para el manejo de riesgo suicida, ¿no? Podemos usar procedimientos protocolizados. Hay diferencias bastante importantes. Una de ellas es la naturaleza y el alcance. Cuando hablamos de este punto de la naturaleza y el alcance, cuando nos referimos a un protocolo de atención psicológica, vamos a hablar que este protocolo es un conjunto de procedimientos que van a estar estandarizados, que van a estar diseñados para guiar la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de un problema específico. Ahora, los protocolos, decíamos, suelen ser muy estructurados, ¿no? Suelen ser prescriptivos, con pasos claros a seguir y qué es lo que se tiene que hacer en cada momento, ¿no? Es decir, tenemos un manual, tenemos en esta parte una serie de pasos, una serie de guías, ¿no? Como muy, muy, muy claros y no podemos salirnos de ahí. Ahora, los protocolos cuando hacemos investigación también tienen esta característica. Delimitamos muy claramente la población, hacemos bastantes exclusiones habitualmente por lo que queremos es influir sobre cierta variable. Y también lo que tienen los protocolos es que de repente en esa claridad o en esa estructura que puede llegar a ser mucha, pueden ser insuficientes para abordar todas las problemáticas de los consultantes o sabemos que en general el día con día, ¿no? Nos trae nuevos retos y que también sabemos por otra parte que hay pocos consultantes que sean así tan claramente de libros, tan claramente la parte de sus criterios de inclusión y exclusión que ponemos en los protocolos que puedan verse beneficiados. Entonces también los protocolos tienen esta gran desventaja de que pueden llegar a ser muy rígidos y excluyentes también de problemáticas que pueden estar implicadas o que pueden ser bastante relevantes también en personas con problemas severos de regulación emocional. Por otra parte, los tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? Específicamente basados en principios, ¿no?
pues son enfoques terapéuticos que se centran en la aplicación de principios teóricos, ¿no? Que vamos a decir, tenemos esta hipótesis de origen, por decirlo así. En DBT, nuestra hipótesis de origen o lo que nosotros atribuimos, tenemos nuestro modelo, es el modelo biosocial. Entonces nosotros vamos a tener dentro de nuestros principios la parte del modelo biosocial. Por otra parte, bajo estos principios fundamentales, vamos a ir guiando nuestra intervención clínica. Es decir, que si la causa de los problemas, como nosotros los estamos conceptualizando, tiene que ver, por una parte, con una vulnerabilidad biológica, una vulnerabilidad emocional, por otra parte, acciones de un medio, ¿no?, que generan un efecto de invalidación y cómo estos, al estar interactuando, se transforman mutuamente, es decir, transaccionan, y esto deriva en un déficit de habilidades, tenemos entonces una teoría clara sobre el origen y el mantenimiento de los problemas, ¿no? Y este origen y ese mantenimiento de los problemas es lo que nosotros vamos a tomar de base para poder evaluar, para poder diseñar intervenciones, para poder ir viendo técnicas específicas que se pueden enseñar. Y normalmente los tratamientos basados en principios suelen ser mucho más flexibles. Mientras en un protocolo yo aplicaría a lo mejor una escala, vería que efectivamente haría una entrevista tal vez estructurada, vería que cumple criterios de inclusión y exclusión y empezaría mis sesiones con un diseño preestablecido. Cuando yo tengo un tratamiento basado en principios, claro, yo hago una evaluación con base a mi hipótesis de origen, es decir, con base a este tema de la regulación emocional, empiezo a determinar cuáles son los problemas, ¿no?, que se derivan de estas transacciones, empiezo a delimitar también cuáles son, en conjunto con mi consultante, cuáles son las metas en el tratamiento y a partir de ello empezamos una toma de decisiones. Es decir, no es un manual que nos vaya diciendo vas a hacer paso uno, paso dos, paso tres. Tenemos una serie de herramientas, tenemos una serie de cosas con las que nos explicamos, ¿no?, los problemas, con la que tenemos hipótesis de trabajo, es decir, con las que tenemos esta hipótesis que si hacemos esta modificación o aplicamos tal procedimiento, se va a poder generar un cambio en la conducta de nuestro consultante y vamos a probar si esto es cierto o no es cierto a partir de los resultados de la aplicación de estas técnicas. Pero claro, esto tiene que estar orientado en un contexto. Mientras que el protocolo, vamos a decir, lleva esta parte lineal, los procesos de la parte de los tratamientos psicoterapéuticos basados en principios, pues más bien lo que vamos a ir es diseñando un traje a la medida, diseñando o ir cubriendo esas necesidades individuales del consultante. ¿Qué es otra cosa que ya mencionábamos? La flexibilidad y la adaptabilidad. Normalmente decíamos los protocolos suelen ser menos flexibles, suelen estar diseñados para aplicarse de una manera estándar a una población específica, con un conjunto muy particular de síntomas o de trastornos, ¿no? Y decíamos, esto puede limitar bastante el abordaje de otras necesidades que tengan nuestros consultantes, mientras que en los tratamientos que son basados en principios, pues se tiende a ser más flexible, se tienden a adaptar como las estrategias, las técnicas de acuerdo al contexto, ¿no? Y esto permite también en que el terapeuta personalice la intervención. Es decir, podemos ponerlo en esta analogía, tenemos una caja de herramientas, tenemos un taller, por decirlo así, pero no vamos a aplicar o hacer todo exactamente igual para todos. Cada uno de nuestros consultantes tiene necesidades diferentes y estas herramientas y estas estrategias se irán desarrollando de acuerdo a las necesidades y circunstancias muy específicas de cada uno de nuestros consultantes. También pues la parte de, decíamos, la base teórica versus una base experimental, o podemos hablar de un enfoque terapéutico, ¿no? Si bien los protocolos de atención psicológica pueden incluir una gran variedad de enfoques psicoterapéuticos, técnicas, estrategias también que están diseñadas para un problema en específico,
Ya lo decíamos, su aplicación tiende a ser más centrada en la resolución de un problema en específico o de síntomas muy específicos, mientras que en los tratamientos basados en principios, pues más bien, ¿no? Como es esta parte de la aceptación, el cambio conductual, la síntesis dialéctica, pues más bien lo que nosotros queremos es adaptarnos para ir generando circunstancias individuales que generen cambios en la vida de nuestros consultantes. Ahora bien, ¿qué es la diferencia o cómo podemos saber si estamos haciendo un tratamiento, le decimos habitualmente informado o un tratamiento adherente a DBT? Cuando vemos que las personas están haciendo un tratamiento informado en DBT, pues vamos a ver que los terapeutas están familiarizados con los principios y técnicas, a lo mejor con las estrategias de DBT. Es algo común que que los terapeutas estén, usen habilidades, pero no necesariamente estén llevando a los consultantes a terapias o entrenamiento de habilidades. Es habitual, por ejemplo, que hagan un plan de crisis, pero que no hagan el coaching telefónico, o que de repente sí hagan el coaching telefónico, pero ya se extendió como el coaching y ya no es coaching, ya se volvió terapia telefónica, ¿no? Vas a ver que hay diferentes cosas que se conocen, que están ahí, pero que no necesariamente siguen de manera estricta el modelo, ¿no? No tienen necesariamente todos los componentes, ni la base, ni la lógica atrás del por qué estamos usando los procedimientos o las técnicas o las intervenciones, mientras que en un tratamiento adherente, el terapeuta sigue de manera fiel y rigurosa los principios del modelo. Esto es algo que a mí me volaba mucho la cabeza cuando aprendí DBT. Cuando aprendí DBT, cuando yo empecé a leer los manuales, empecé a entrar a los cursos, estaba impresionada con la cantidad de material, con la cantidad de recursos, con la cantidad de estrategias. Es más, alguien me dijo alguna vez, si te pones creativo en el modelo se muere, ¿no? O sea, ya no estás haciendo DBT. Y era algo que a mí en su momento decía, uff, qué molestia, ¿no? Cuánta rigidez. Cuando yo empecé a ver o empecé a tener otro sentido de esa palabra o de esa frase, claro, es que no necesitamos ponernos creativos en el sentido de estar integrando técnicas o procedimientos que no son coherentes o congruentes con el modelo. No necesitamos descubrir la curvatura del círculo. Realmente el modelo cuenta con bastantes herramientas para poder ir generando diferente toma de decisiones, para ir evaluando de diferente manera, para ir viendo también, ¿no? Que podemos en esta parte familiarizarnos con diferentes intervenciones al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar un poco de las dialécticas, y que puede ser suficiente bajo este modelo teórico y bajo esta parte de la coherencia al mismo modelo y los principios que tiene para trabajar con problemas severos de desregulación emocional. Ahora, he hablado mucho sobre la importancia de adherirse a los principios, pero ¿cuáles son esos principios que tenemos que adherirnos? Bueno, en DBT son varios. Por una parte, la ciencia conductual. Algo muy relevante dentro del modelo de DBT es que en muchas ocasiones la vida nos va llevando hacia conocer nuevos abordajes, nuevas formas de tratar a las personas y que no siempre las personas que se entrenan en DBT tienen de formación este análisis de la conducta o son conductistas o tienen modelos cognitivo-conductuales de base como formación. Muchas veces tenemos que hacer una pausa, leer, profundizar, practicar, formarnos también un poquito más sobre estos principios de la ciencia conductual. Si vamos a hacer una terapia conductual, tenemos que saber lo básico, igual que si fuéramos a hacer alguna o algún otro tipo de procedimiento. Por lo tanto, el manejo, ¿no? de estos principios va a ser sumamente importante, yo diría vital, para que podamos tener un tratamiento adherente a DBT. El otro principio que tenemos es el modelo biosocial, ¿no? Este, decíamos, es nuestra hipótesis de origen. Bajo este modelo biosocial, nosotros nos explicamos el problema de la desregulación emocional. Y si ustedes se dan cuenta, en DBT, más que hablar de trastornos, hablamos de desregulación emocional. ¿Por qué? Porque es un término transdiagnóstico que nos sirve para explicar muy bien la problemática de las personas que tienen
diferentes diagnósticos porque nos ayuda a bajar el estigma y que si bien el diagnóstico es útil para términos de dar nombre a un tratamiento, como para conocer, ponerle un nombre a un apellido, también puede ser muy estigmatizante para algunas personas y que también por otra parte conocer o ponerlo en estos términos nos ayuda también a abordar variables más allá que síntomas, variables y procesos, podríamos decir, más allá de que síntomas. Entonces, bueno, de antemano tenemos que ir viendo o tenemos que ir conociendo muy bien estos principios, tenemos que ir sabiendo cómo localizamos esa vulnerabilidad emocional, cómo vamos también rastreando el efecto de las acciones invalidantes que pudiera llegar a tener un medio y cómo eso se traduce en un déficit de habilidades. Ahora, claro, ¿no? Desde DBT esto es algo que nos vamos o va a ser también nuestra premisa central, más no es la única, que a veces caemos en esa parte de los terapeutas cuando hemos aprendido el modelo y nos parece lindo de DBT. Habilidades, 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 vamos a darle recursos, recursos, recursos a las personas. Y si bien se centra en esta parte de un déficit de habilidades, es importante entender el contexto, es importante entender las condiciones. ¿Qué se necesitan además para que una persona pueda ir adquiriendo esas habilidades? Para que una persona sepa cuándo aplicarlas, para que una persona pueda generalizarla a contextos relevantes. Entonces, no es un modelo que solamente se trata de darle herramientas y entrenar habilidades y a ver, te sientes mal, ahora haz esta habilidad, te sientes mal, ahora haz esta, y ahora esta otra. Y aquí no, yo le digo como sombrero de mago, ¿no? Voy sacando un pañuelo tras otro, tras otro, tras otro para ver si alguno de estos chicle y pega. No, tener esta adherencia también implica en este déficit de habilidades hacer una buena evaluación y poder ir identificando justo, no solo el origen, ¿no? La causa, el mantenimiento, sino también cómo podemos ir a través de esta ciencia conductual, ir aplicando nuevos repertorios conductuales, también cómo a partir de los principios de aceptación, ¿no? Como es la validación, como es un pensamiento dialéctico, podemos ir generando o ayudando a discriminar los entornos donde puede empezar a ejercer repertorios conductuales alternativos, donde pueden ser reforzados y cómo puede generalizarse eso en su vida cotidiana. ¿Para qué? Para construir una vida que sea digna de vivirse, decimos. Ahora, otra de las cosas que hoy es también muy importante dentro de estos principios es que DBT tiene o se basa en etapas de tratamiento. De repente vamos a ver con consultantes que tienen muchísimos problemas que de repente hay problemas de alimentación, problemas de trauma, hay lesiones, hay conductas a lo mejor de compras compulsivas, hay mentiras, hay relaciones sexuales de riesgo, hay ideación de suicida y de repente todo esto se puede volver avasallante y es avasallante para nuestros consultantes. Pero también poder identificar por dónde empiezo en este momento es algo que de repente se vuelve difícil de distinguir. También una de las cosas que nos pasa constantemente es que los tratamientos empiezan, cuando no somos adherentes, empiezan a brincar. O llegó con un problema a nuestro consultante, más o menos estaba ahí tranquilo, la semana que viene llega con otro problema, la semana en 15 días llega con otro problema y de repente en esta urgencia o en esta desregulación todo nos parece importante y todo nos parece urgente de atender. El poder tener esta claridad sobre los principios, sobre que estos principios guían nuestra toma de decisiones, sobre que estos principios o dentro de estos principios hay una jerarquía en la intervención, que hay una jerarquía porque si no comenzamos a trabajar sobre esto, difícilmente vamos a poder generalizar repertorios hacia otros escenarios de nuestros consultantes, va a ser algo muy importante en tenerlo en cuenta. Ahora, poder hacer todo esto no es algo que resulte sencillo, es algo que es bastante retador, es algo que no solamente requiere bastante conocimiento y autoobservación, sino requiere también, vamos a decir, de ir desarrollando una postura dialéctica. Y para esto, algo o uno de los componentes o algo que nos va a ayudar mucho dentro de DBT es poder tener un grupo de consultoría. De hecho, podríamos decir que si alguien dice que está haciendo DBT y no tiene equipo de trabajo y no va a consultorías, no está haciendo DBT. ¿Qué nos deberíamos fijar en esta parte para decir estamos haciendo realmente el tratamiento? ¿Estamos siendo adherentes a él?
Bueno, lo primero es que estamos llevando por lo menos 4 de estos componentes. Uno es la terapia individual, habitualmente de forma semanal, ¿no? Donde nosotros nos vamos a enfocar hacia ayudar a nuestros consultantes a cumplir metas, ¿no? Nosotros los vamos a ayudar en esta parte a mantener la motivación, a incrementar sus capacidades con la terapia individual y vamos a estar pendiente de ellos, ¿no? De igual manera, además de la terapia individual, algo que tendríamos que hacer es el coaching o la asesoría telefónica, que esto de repente también podemos ver que puede llegar a ser mal entendido o a veces bien entendido, pero retador en su aplicación. Cuando vamos a ir viendo el coaching o el apoyo telefónico, ¿no? Una de sus principales funciones tiene que ver con la generalización de las habilidades. Es decir, que nuestro consultante, ¿no? Nos llame o se comunique con nosotros después de haber intentado hacer algo o alguna habilidad y que si la persona se está atorando o de plano no se acuerda de qué habilidad o está muy confundido, muy abrumado y necesita apoyo, entonces podamos apoyarlos con un tiempo mediante el teléfono. El coaching tiene ciertas reglas para el tema del manejo de contingencia. Normalmente son llamadas breves, alrededor de 10 minutos. Decíamos, buscan la generalización de habilidades y de repente también esto puede llegar a ser un problema en la adherencia. De repente hay terapeutas que no contestan el teléfono o hay terapeutas que extienden mucho sus límites tanto personales como del tiempo de la intervención. Y entonces lo que empezamos a tener es un manejo inadecuado de contingencias, porque ya no, porque nos viamos del principio básico del coaching telefónico, que era la generalización de habilidades. Además de la generalización de habilidades, incluso aunque estén en crisis, más ojo, no es una hotline suicida, no es una línea de atención en crisis, es ayudarlos a generalizar sus habilidades, incluso si están en crisis, ¿no? Además de esto, el coaching telefónico, decíamos, de generalizar las habilidades, también tiene la finalidad de reparar la relación terapéutica. Cuando, por ejemplo, hayamos terminado una sesión, ya hayamos visto que algo pudo haber sido, pudo haber generado un efecto de invalidación, pudo haber generado vergüenza a nuestro consultante, hay riesgo tal vez de que no regrese a las siguientes sesiones. El coaching telefónico, mantener el contacto telefónico puede ser de mucha utilidad. Al igual que también el coaching telefónico nos va a servir para comunicar buenas noticias. Ahora, es algo que se tiene que hacer y se tiene que hacer como con esos principios orientados hacia la generalización, ¿no? El cuidado de las relaciones y la comunicación de buenas noticias. ¿Qué otra cosa vemos que va a ser importante? Bueno, el entrenamiento en habilidades. Y esto generalmente y es lo más común es que lo hagamos en un grupo de entrenamiento en habilidades. ¿Por qué? Porque esto nos va a ir ayudando a ver a las personas, a otras personas cómo lo hacen, nos va a ir ayudando también a nosotros como terapeutas, ¿no? A ser más hábiles nosotros, agiliza el tiempo también de la adquisición de las herramientas, las personas habitualmente se sienten comprendidas. Sin embargo, también aquí puede haber mucho desvío respecto a la adherencia del tratamiento. De repente, y más si tenemos los grupos en Zoom, ¿no? Puede ser que vemos grupos de repente con las cámaras apagadas, ¿no? De repente chateando entre ellos, de repente se vuelve así como platíquenme quién tiene un problema, ¿no? Y nos desviamos totalmente del objetivo que tiene el entrenamiento en habilidades, ¿no? Entonces, también lleva ciertos principios, cierta metodología y que es bien, bien relevante que lo podamos llevar a cabo y que tenga como esa finalidad, la adquisición de nuevos repertorios conductuales que puedan ser aplicables a contextos relevantes de nuestros consultantes, ¿no? Y que esto agilice además el tiempo para nuestros consultantes. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Grupos de consultoría, que esto también desde mi perspectiva puede ser bastante retador. Poder conformar un grupo, que las personas asistan de forma semanal, se comprometan, presenten las formulaciones de caso, que hablemos sobre los temas de interés o que queremos consultar, también tiene todo un reto el poder hacerlo. Y que bueno, va a ser parte fundamental también para poder mantener ese balance que les decía en algún momento entre la aceptación y el cambio.
Es bien fácil sesgarse con que uno, creer que uno está haciendo bien las cosas, o es bien fácil de repente sesgar su atención en o polarizarse en que todo está bien o todo está mal, o que el consultante a lo mejor solamente lo pienso en esto. De repente es bien difícil cuando vemos que los consultantes entran a lo mejor en algunos ciclos de muchas crisis y de repente sentimos que no podemos o que no avanzamos en la terapia, ¿no? Nos sentimos muy desganados o muy decepcionados. El grupo de consultoría va a ser ese balance muy bueno. Pero también el grupo de consultoría tiene ciertos principios para que podamos realmente llevarlo a cabo y que cumpla la finalidad. Y tenemos otras intervenciones auxiliares, como pueden ser los tratamientos farmacológicos, que decimos esto es auxiliar porque el eje del entrenamiento, perdón, el eje de la intervención se centra justo en ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Y mediante estos principios para ir construyendo una vida que vale la pena vivir. Ahora, ¿qué otra cosa tendríamos que fijarnos, no? Ya hablamos sobre algunos de los componentes de DBT. Sin embargo, tenemos otras cosas que un terapeuta DBT debería hacer. Por ejemplo, en la cotidianidad, en las sesiones de terapia individual, un terapeuta DBT debería usar constantemente en sus sesiones la tarjeta diaria. De hecho, algo que vamos a ver, que esta es la base todo, o va a guiar la agenda de nuestras sesiones individuales. ¿Qué es lo que vemos también en esta parte? Que un terapeuta DBT debería llevar sesiones que si bien son flexibles respecto a las estrategias y están orientadas también con la información de la tarjeta diaria, deberíamos también mantenernos en el objetivo, ¿no? Que es la parte de las metas de nuestro consultante. Deberíamos también mantenernos con presentes en la etapa del tratamiento que se mantiene nuestro consultante y con base a eso ir construyendo intervenciones. Un terapeuta DBT se centra tanto en la emoción como en las estrategias de solución de nuestros consultantes, para nuestros consultantes. Esto es algo importante. De repente nos puede llegar a pasar mucho, ¿no? Nos da la urgencia, queremos que nuestros consultantes estén mejor y de repente nos polarizamos en haz habilidades, haz habilidades, haz habilidades. Y somos terapeutas que a lo mejor nos centramos demasiado al cambio. O por la otra parte, ¿no? Nos la pasamos escuchando y validando, pero no movemos al cambio. Esto es algo importante para ser adherente al tratamiento. Necesitamos centrarnos tanto en la emoción como en la solución de problemas. Decíamos, la ciencia conductual es una terapia de conducta, ¿no? Si no sabemos hacer análisis de cadenas conductuales, si no sabemos manejo de contingencias, no estamos haciendo una terapia de conducta. Entonces es importante que sepamos este uso, que lo repasemos, que lo aprendamos, que tengamos estas aproximaciones, si ustedes no están muy familiarizados con esto, para poder aplicar de forma correcta la intervención. Y bueno, de forma adherente, vamos a decirlo. Y para poder aplicar también, decíamos, estos principios de generalización. Y por otra parte, mientras que nosotros vamos buscando modelar ese cambio, también mediante los principios de la aceptación, ¿no? Utilizamos estas estrategias de validación, de mindfulness, también los principios del Zen, para ir balanceando esta parte de la aceptación y el cambio. Por último, ¿qué tendríamos que buscar también para ver que efectivamente nosotros estamos siendo terapeutas de BT? Proveer retroalimentación efectiva a nuestros consultantes. Ayudarles también a realizar ejercicios de exposición y procedimientos de exposición, ¿no? Ayudarles también con estrategias de validación y estrategias dialécticas. Y también aprender a usar y manejar el uso o llevar el LRAM, ¿no? El Enhanced Risk Assessment Management, bueno, que es un protocolo de evaluación de manejo y de riesgo suicida, ¿no? Que es nuestra base también respecto al manejo del riesgo suicida. Si bien ustedes ven o probablemente están viendo que hay varios principios que están ahí, varias componentes también de la terapia, varias estrategias e intervenciones que están presentes y que son importantes usar. Es importante en este proceso que podamos ir delimitando varias cosas. Uno, que es importante poder generar una buena formación o una base teórica sobre el modelo.
Tener cursos que son teóricos nos ayudan hacia poder obtener la información. Sin embargo, a mí me gusta poner esta analogía, ¿no? Ver el menú en un restaurante no nos quita el hambre, ¿no? Es decir, no debemos quedarnos solamente en la teoría. Es importante que busquemos también la aplicación de estos principios. Ahora, ¿cómo buscamos la aplicación de estos principios? Habitualmente buscar entrenamientos que tengan la parte, como es el intensivo, que tengan o que desde un principio planteen la formación de equipos de DBT. Si ustedes solamente están aprendiendo la teoría, está muy bien, ¿no? Pero si no lo estamos haciendo con la parte de los equipos, nos va a costar de repente también trabajo empezar a estructurarnos o implementarlo todo cada uno por nuestra parte. Yo les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho usar con mis consultantes. Y es a mí me gusta mucho escalar en roca, escalar en gimnasio, subirme muchos metros hacia arriba de la pared y empezar ahí, ¿no? Como a tirar con la manito y los piecitos para arriba. Y de repente uno sabe, cuando uno está escalando, uno sabe que puede o que debe meter a lo mejor o tirar una mano, agarrarse de cierta parte de la pared o del anclaje y poder seguir avanzando. Sin embargo, saberlo y hacerlo son dos cosas diferentes. En mi mente a veces me queda muy claro, este es el movimiento que tengo que hacer. En la ejecución me puede ganar el miedo, me puede ganar la desesperación, me puede ganar la perspectiva, el desconocimiento. De ahí que es importante también poder tener otras personas con las que trabajamos en el equipo, otras personas que nos ayuden y nos orienten en este camino. Por lo tanto, va a ser sumamente relevante la parte de integrar a los equipos. Tenemos un estudio, bueno, tenemos varios estudios. Este último se los estoy poniendo aquí, que es de Melanie Harner, ¿no? También de Sarah Smith y otras personas que han colaborado con ellos, que nos hablan también de lo importante que es el entrenamiento y lo importante que es poder incluso tener estos espacios de mentoría y supervisión, como los da el entrenamiento intensivo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un estudio donde alrededor del 60% de las personas nos hablan de 158 sesiones que se fueron evaluando y que el 60, que alrededor de, les digo bien, la mayoría de ellos habían leído manual, asistieron a los talleres. Sin embargo, más del 50, habla del 54.4%, ¿no? De las personas no fueron, perdón, 45.6% no fueron adherentes al tratamiento, incluso aunque traían cierta capacitación o se habían leído los libros y los manuales. Entonces, nuestra recomendación en esta parte es que ustedes puedan formarse, puedan ir haciéndolo en equipo, puedan ir cuidando los principios y la adherencia y que, bueno, vayan en esta parte también en una capacitación continua. Y bueno, por mi parte sería todo. Tony, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, nos queda algo de tiempo. Gracias, Nat, por siempre tan organizada. Nos pregunta César. eh, Su pregunta se refiere a qué instrumentos conocen y recomiendan para medir la adherencia al tratamiento. Estás en mute. Ahí está. Ok, ya. Bien, tenemos dos escalas que nos pueden ir ayudando. Una de ellas, la escala de adherencia al tratamiento de Furoseti. Es una escala bastante buena, ¿no? Que está ahí, es sumamente rigurosa. Yo digo, es a veces ni Linehan sale todavía, hago broma de eso, pero es la escala de Frusetti que tenemos. Y hay un checklist también para tanto para terapia individual como terapia, como los programas en general, también desarrollada por Melanie, que se puede usar como parte de la adherencia. Muy bien. Consultan también, bueno, esto es para mí una clase completa del entrenamiento, pero tú les das un resumen ahí. ¿Cómo es la relación entre costos de la terapia versus las limitaciones de los sistemas de salud? No me queda muy clara la pregunta. Si quieren ser más específicos.
Y si quieren ahorita escribirla, Fernando, como un poquito más o un ejemplo a qué te refieres, y posteriormente retomamos la pregunta. Que parece ser muy caro, se refiere. Ah, ok. Bueno, aquí una parte que va a ser muy importante es que ustedes tengan en cuenta que DBT es un tratamiento que es robusto, claro que sí. Yo no diría que es caro, diría que implica mucho, sí implica muchos recursos. Pero ojo, ustedes como terapeutas individuales van a asistir, a lo mejor a diferencia de otros modelos de tratamiento o de otro tipo de problemáticas, ustedes van a dedicar un tiempo considerable a hacer formulaciones de caso, que eso deberíamos hacer todos en general, asistir a grupos de consultoría. Ustedes van a tener tiempo de su vida personal o no para atender llamadas telefónicas, que habitualmente todo esto implica capacitaciones continuas, todo esto implica también tiempo, dinero y esfuerzo del terapeuta. Por otra parte, tiene elementos de BT como el grupo de entrenamiento en habilidades, ¿no? Como la parte vamos a decir, bueno, grupo de entrenamiento en habilidades, que pudieran ser otros componentes más también que no tienen las terapias tradicionales. Yo creo que algo que vale la pena es ser también, al final del día, eh, los terapeutas viven de su trabajo, ¿no? Y es importante que en esta parte consideren no solamente una hora de terapia que ustedes se van a sentar, sino todo el trabajo que implica atrás también, ¿no? Las sesiones de consultoría, las llamadas telefónicas, todo lo que ustedes van a estar haciendo, ¿no? Para ese punto. Pero en sí, pues bueno, yo no sabría decirles si es caro o no es caro, depende mucho de los presupuestos de cada una de las personas, de los recursos. Sí es un modelo que requiere mucho más recursos que otros, totalmente, porque los problemas también son mucho más severos que otros, porque también nosotros tenemos mucho menos tiempo y rango de intervención. Si tenemos una conducta suicida que se lleva a cabo, el tiempo que nosotros tenemos para intervenir sobre esto es poco y necesitamos un modelo robusto que cubra múltiples áreas y que mitigue los riesgos. De ahí que es un modelo con múltiples intervenciones y múltiples componentes. Y que bueno, que de ahí también, ¿no? Hay que ser muy también muy observadores de los límites personales respecto a la cantidad de consultantes que ustedes pueden atender con este modelo, respecto al tipo de vida y calidad de vida que ustedes quieren tener, que también es válido, ¿no? Y para eso uno también estudia, trabaja, se capacita y busca estar mejor como cualquier otra persona en la vida. Pero bueno, no sé si iba por allá el tema de esto o más bien me fui por la tangente. Pero bueno, No, espero que sea un poco de orientación. yo agregaría también que el entrenamiento te entrega herramientas para poder negociar con los consultantes, y explicarle el porqué de las razones de esos costos y cómo va a beneficiar eso en su vida. Hay incluso un contrato de adherencia que el consultante debe comprometerse a firmar, y te enseña el modelo, cómo se le aplica o cómo se le explica eso al consultante. Y bueno, una pregunta un poco personal, pero me pareció linda. Tú tienes mucho de eso, porque te conozco y sé que va por ahí. Te preguntan cuál ha sido el caso del cual te sientas más orgullosa, y obvio que lo digas de forma anónima, pero que compartas eso con los participantes. Yo, bueno, o sea, si lo pienso en general, sin que sea cliché, creo que el hecho que lleguen ya los consultantes a la terapia a mí me hace sentir en general muy feliz, ¿no? O sea, porque son personas que se están dando otra oportunidad después de haber muchas veces intentado un montón. Si lo pienso yo a lo mejor en algún caso muy en específico, sin irme a enaltecer, a romantizar problemas severamente complejos, pienso específicamente en consultantes jóvenes, ¿no? En una consultante como muy joven que llegó conmigo, que estuvo bastante tiempo, que a pesar de tener mucha adversidad en su medio, ¿no? Con muchas experiencias de trauma pudo ir saliendo poco a poco con el modelo. Y que les puedo decir que no fue fácil. Muchas veces yo decía, ¡ay, qué hago aquí! Ya debería yo ver más bien pacientes con depresión. ¿Por qué me hago esto? Y que de repente, más allá como de esa parte, de repente cuando hay mucho cansancio, como con mucha frustración a veces porque no salen las cosas como nosotros quisiéramos,
creo que el ver que las personas van avanzando a su ritmo, a su tiempo, que lo están logrando y que siguen perseverando, a mí en general me da muchísimo orgullo y aprecio muchísimo y valoro mucho las personas que llegan a la consulta. Y por eso justo es que de repente también creo que es tan importante serles honestos y sí ofrecerles el servicio que le estamos dando, ¿no? O sea, no decirles mentiras que estoy haciendo algo que yo no estoy haciendo o que es a medias, ¿no? Con tal de tener a la persona o a ver si así funciona bien, ¿no? También diría que por eso es muy importante adherirse al modelo. Muy bien. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más. Este, ¿existe psicometría que evalúe las habilidades de DBT o es todo clínica? Ok, hay diferentes escalas, cuestionarios que nosotros usamos. También en esta parte no solamente nos basamos en cuestionarios, por ejemplo, podemos medir el DERS, ¿no? La regulación emocional, Barrett, ¿no? Impulsividad. O hay en general cuestionarios y escalas estandarizadas. Y también la parte de la recomendación, que es algo muy útil, tiene que ver con la parte de los registros o los autorregistros. Realmente esto puede irnos dando en cuestiones como muy, muy específicas el cómo se va a ir también moviendo toda la parte tanto del uso de habilidades como de algunas conductas clínicamente relevantes. Habitualmente lo que nosotros usamos, no habitualmente, ese es un punto que nos ayuda mucho a ir observando los progresos, tiene que ver con la tarjeta diaria, que es algo que usamos cada sesión. En la tarjeta diaria registramos el uso de habilidades, registramos, decíamos, conductas clínicamente relevantes, como pueden ser cuestiones o impulsos referentes hacia la parte de suicidio, autolesiones, consumo de sustancias, pero tampoco se limita a esto. La terapia, la tarjeta diaria también puede darnos información sobre conductas específicas que nosotros queramos buscar. Entonces, para medir específicamente habilidades y el uso de la misma, nos puede ser un excelente punto de referencia la tarjeta diaria, ya sea análisis de frecuencia y los reportes también que nos dan los entrenadores de grupo en la parte también de la revisión de las habilidades. Bueno. Te agradezco mucho, Natalia, por este espacio. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Los invito a que cualquier duda que haya quedado sin resolver o cualquier información que desean, pueden visitar nuestra página web www.dbtiberoamerica.com o nuestras redes sociales. Ahí también va a haber información. También está habilitado en nuestra página web, el loguito de WhatsApp, ahí pueden contactarse conmigo directamente, así que esperamos por ustedes por cualquier duda adicional que no pudimos resolver en esta hora. Muchas gracias, Natalia, por tu espacio, muchas gracias a todos y todas por conectarse. Que tengan Gracias. tarde. Chau, chau. Bye.